noches, buenas tardes, mis amados hermanos. Estamos aquí una vez más para compartirles una palabra. Hoy está conmigo Mando Marín y queremos hablar sobre la importancia de educar a la iglesia, la educación cristiana en la iglesia que en los últimos años se nos ha desviado, se nos ha perdido, pero estamos aquí para darle un poco de guianza, la importancia de la educación cristiana en la iglesia. Por muchos años nos dejamos guiar por nuestras emociones, por el sentir, pero dejamos a un lado lo importante que es la palabra de nuestro Dios, que es la que transforma. Acuérdese que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Entonces es importante que escudriñemos las escrituras. Entonces Mando les va a dar un saludo. Es uno de nuestros maestros aquí en el discipulado que tenemos los jueves y que pronto vamos a retomar. Pero yo creo que la educación cristiana es muy importante, ¿verdad, Mando? Sí, buenas tardes. Solamente quería darles un saludo a todos los hermanos y todos los que nos miran. Es un placer estar aquí con el pastor y ojalá que podamos ser de bendición en esta tarde. Y sabemos que toda la palabra de Dios siempre trae bendición a nuestras vidas y esperamos que en esta tarde podamos compartir la palabra de Dios que bendiga sus vidas y que toque los corazones de todas las personas. Amén. Quiero leer una escritura que está ahí en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de la casa y de tus puertas. Qué importante, ¿verdad?, este mandamiento que Dios le deja al pueblo de Israel, y es para nosotros también. La palabra de Dios, ¿verdad?, es la que tiene que estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Y quisiera leer otro versículo de lo que vamos a estar hablando, lo que le falta a la iglesia hoy en día. Le falta el escudriñar, el discipulado en la iglesia, que es muy importante, escudriñar la palabra de Dios. Y es un texto muy conocido que muchos lo conocemos, pero está en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, a veces la iglesia perece, tiene falta de fe, está atemorizada porque nos falta el conocimiento de la palabra de Dios que nos da seguridad. Entonces, la importancia de la educación cristiana, ¿qué nos hace falta, Mando, tú que has estado ahí, que uno de tus dones es enseñar? ¿Qué nos hace falta a la iglesia moderna o a la iglesia actual? ¿Dónde nos desviamos? ¿Qué nos pasó a la iglesia de hoy en día? Hemos podido mirar de que la iglesia de hoy en día se ha sido influenciada mucho por el mundo y muchas veces en vez de estar predicando o enseñando la sana doctrina, estamos enseñando cosas de que el mundo nos está enseñando, lo que se está influenciando en nuestras vidas y cada vez nos está apartando, nos aparta más de Dios. Por eso, gracias a Dios que puso en el corazón del pastor de comenzar estos discipulados cada jueves para poder ayudar a la gente que se anime, que estudie, que busque la palabra de Dios, que busque la enseñanza correcta. El problema es de que muchas veces las personas piensan que el discipulado nomás es para los pastores o para los líderes nomás. Piensan que son las personas que deben de estar estudiando la palabra o guiando, y lo que no entendemos es de que el llamado es para todos. Cada uno de nosotros tenemos que discipular, porque cada uno de nosotros vamos a dejar un legado a nuestras personas, vamos a discipular a nuestros hijos, queramos o no, vamos a hacerlo. Por eso es importante que nosotros podamos ser esas personas que estemos a la brecha, pudiendo discipular, enseñar, instruir a nuestros hijos, y no nomás enseñarles, pero lo más importante es de poder hacer
con actitudes, con ejemplos, y eso es lo que muchas veces nos falta hoy en día. Yo creo que Jesús, antes de irse al cielo, ascender al cielo, Él nos dejó la gran comisión, y está en el libro de Mateo 28, capítulo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es volver al mandamiento, a la gran comisión, a ser discípulos. La palabra discípulo en la palabra griega es matetes, que quiere decir y significa pensamiento acompañado de acción. O sea, un discípulo no solamente tiene que decir yo soy discípulo, sino tiene que ir acompañado de una acción. Y cuando nos llamamos discípulos de Jesús, tenemos que, nuestras acciones deben de parecerse a Jesús, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día, decías tú que nos hemos parecido, hemos usado métodos carnales, ¿verdad? Y a veces cuando usamos métodos carnales para el crecimiento de la iglesia, vamos a tener que estar constantemente motivando a las personas, pero cuando la palabra de Dios ha entrado en el corazón de las personas, es lo que necesitan las personas hoy en día. Por eso nosotros, la iglesia de hoy en día, nosotros los pastores necesitamos discipular conforme a la palabra de Dios, porque es lo que nos va a llevar a obtener la vida eterna. Así es de que, ¿cómo pudiéramos nosotros aportar algo como individuos, ¿verdad? Como líderes religiosos, por entre comillas decirlo de esa manera, para que la gente sea transformada? ¿Qué métodos podemos usar? A veces nosotros que tenemos un poco de desconfianza o estamos un poco tímidos pensando que tal vez Dios no puede usar nuestras vidas para ser de bendición para con otros. Creo que es alguna área donde el enemigo siempre ataca a las personas, y un ejemplo de lo que me gusta mucho es el ejemplo de Timoteo, de que Timoteo era una persona un poco tímida, no le gustaba mucho confrontar a las personas o no le gustaba mucho eso, pero Pablo sabía que había algo especial en Timoteo, sabía que había esa enseñanza, esto que es algo que Dios le había puesto en él y quería que pudiera seguir haciéndolo. Y él pudo ser de bendición y seguir en los caminos de Pablo, porque pudo seguir adelante y pudo buscar de Dios. Timoteo fue una persona que nos enseña de que aunque tal vez tú no tengas creas que tengas las cualidades, pero todos tenemos un propósito en la casa, en la obra de Dios. Y el propósito más grande de nosotros es de poder ayudar a las otras personas. Muchos de nosotros no entendemos que el crecimiento tiene que ser para todos. El crecimiento espiritual lo necesitamos cada uno de nosotros. El problema de que nuestro crecimiento no nomás es el crecimiento, sino tenemos que conocer la palabra de Dios. Sí. Tenemos que ser o vivir la palabra de Dios, y tenemos que también aplicarla, tenemos que servir en las cosas de Dios. Y nosotros como personas tenemos que entender que el discipulado es para todos, o sea, todos tenemos que discipular, todos tenemos que hacer eso. No importa que si estemos nerviosos o que pensamos que no podamos hacerlo, es Dios el que a través del Espíritu Santo nos va a instruir y nos va a guiar para poder ayudar y ser de bendición para otras personas. Yo creo que la palabra discípulo, otra de las definiciones es ser un estudiante o uno que aprende. Y la gran comisión dice ir a ser estudiantes, ir a ser discípulos a las naciones. Entonces, ahí como el Señor Jesucristo nos dejó para que estudiáramos la palabra de Dios, vamos a ser discípulos. La Biblia dice ahí en Juan 5:39, dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se fija cómo Jesús, hablándole a las personas y hablándonos a nosotros a través de la palabra, dice escudriñar. Y ese es el problema, que no nos gusta estudiar la palabra de Dios, nos gusta como
ay, no, es que muchos dicen, es que si leo la Biblia me da sueño. Es que si me pongo a estudiar me aburro. Hoy, el jueves no voy a la iglesia, en el caso de nosotros que tenemos los jueves, los discipulados, porque ay, van a estudiar la Biblia y yo ya no sirvo para eso. Siempre decimos y tenemos muy buenas excusas y no queremos aprender, ¿verdad? Pero tenemos que escudriñar las Escrituras, porque si no la iglesia, acuérdese que dice Oseas 4:6, mi pueblo perece, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, y por eso llegan los temores, porque no conocemos. Aquí en Juan 5:39 dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí, hablando Jesús mismo. Entonces, qué importante es la educación cristiana. Claro, cuando sentimos al Espíritu de Dios es algo maravilloso, es algo que es, si la tierra tiembla, continuamos nosotros, pero necesitamos que balancear una cosa con la otra. Y yo en punto personal, creo que por muchos años la iglesia se fue y se desvió solamente con el sentir y descuidamos el estudio de la palabra de Dios. Entonces, el estudio de la palabra de Dios nos da un balance. Entonces, nos dejamos guiar mucho por las manifestaciones del Espíritu Santo, que son maravillosas, pero se nos olvida la otra parte donde nosotros vamos a crecer, que es a través del fruto del Espíritu, que ahí es donde viene el fruto del Espíritu a balancear, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu. Y ahí es donde no creo que la iglesia moderna se desvió, donde nosotros los pastores dijimos, no, con Dios te va a ir todo bien, todo estará bien. Y a veces la Biblia nos enseña que no todo a veces va a estar bien. Estamos viviendo un tiempo complicado y difícil, pero nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Sí, amén. Hay muchas veces que a veces pensamos, lo que a veces no entendemos es qué tan importante es el discipulado y qué tan importante es para nuestras vidas. No nos damos cuenta que es un legado que podemos estar dejando a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Y muchas veces nos vamos con el legado de querer dejarle el legado de lo como el mundo hace, como el legado de dejarle una casa. Pero sabemos que las casas pues se hacen, pues van a necesitar que reconstruirse, van a tener que ser, cada vez se van acabando. Van a perder el valor. Van a perder el valor, pero la palabra de Dios no pierde valor. ¿Entiendes? A veces nos damos cuenta que decimos, un buen legado para nuestros hijos es tal vez dejarles un buen negocio. Y pensamos y nos esforzamos en dejarles el negocio, una compañía, pero no entendemos que ese negocio muchas veces falla, se va a la bancarrota y se acaba eso. Nos damos cuenta que el legado que dejamos en el discipulado, ese nunca va a terminar, ese nunca se derrumba. Y muchas veces pensamos en dejarle el dinero para dejar un legado. No nos damos cuenta que el dinero muchas veces entre más tenemos, más queremos, ¿verdad? Pero también entre más tenemos, más gastamos. Sí. Entre más gastamos, más queremos. Y eso y se va a terminar. El dinero se puede terminar. A veces no importa cuánto dinero puedes guardar. Muchas veces las personas se han deshecho del dinero, de sus herencias en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que no perdura, es algo que se va a terminar en este mundo. Si nosotros darnos cuenta que lo que va a perdurar, lo que va a ser para siempre, es la palabra de Dios, es el discipulado, es lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso va a perdurar para siempre. Entre más usamos la palabra de Dios, más Dios nos da más de sus bendiciones, más nos da su sabiduría, gozo, paz. Y eso es algo que he mirado que nosotros como cristianos a veces se nos olvida. Muchas veces, pastor, buscamos la manera de que cuando estamos pasando dificultades y venimos y oramos y clamamos a Dios y le pedimos, pero muchas veces se nos olvida que también cuando estamos pasando dificultades tenemos que buscar a Dios, buscar en la palabra de Dios que nos dé esos consejos que están ahí, esa sabiduría que está ahí, esa sabiduría, esa palabra que va a edificar nuestras vidas, que nos va a ayudar a seguir adelante. Y cuando se combina con la oración, con el ayuno y estudiar la palabra de Dios, es cuando hay un crecimiento en nuestras vidas espirituales y podemos hacer la diferencia en las vidas de las otras personas. Sí, así es. Entonces, la Biblia, ¿verdad?, nos recomienda que escudriñemos el libro de Mateo. Si usted lee el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, cuando habla, venid a mí todos los que
están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y nos gusta esa parte, ¿verdad? Venir y descansar, descansar en el Señor, porque en Él podemos encontrar descanso. Pero el versículo 29 dice, y aprender de mí. O sea, ahí es el punto, tenemos que aprender de Él. ¿Por qué? ¿De dónde vamos a aprender de Él? De las Escrituras, porque leíamos en Juan 5:39, ¿verdad? Que allí aprendemos de Jesús. Y Jesús dice, aprender de mí, ¿verdad? ¿Y qué es aprender? ¿Verdad? Ser discípulos, ¿verdad? El énfasis de este verso es tomar el yugo, ¿verdad? Porque Jesús tomó su yugo. Nosotros como discípulos tenemos que tomar el yugo y empezar a aprender cada vez más. ¿Y qué vamos a aprender? Las Escrituras. Y quiero leerle un versículo ahí en Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, había gente que había creído en Jesús, pero ahora Jesús les dice, tienen que permanecer en mi palabra, ¿verdad? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y creo que en la iglesia de hoy en día, muchos hemos creído en Jesús, pero se nos ha olvidado la otra parte de permanecer en su palabra. Por eso es lo importante hoy, en este tiempo de la educación cristiana. Qué bueno que nosotros algunos añitos atrás decidimos hacer ese cambio, ¿verdad? Porque yo como pastor me preocupé que muchos no sabían qué era nacer de nuevo. No sabían, habían creído, pero no estaban siendo edificados con la palabra de Dios, entonces no estaban siendo discípulos. Y si nosotros no somos discípulos, no vamos a poder hacer discípulos, que es la gran comisión. Nosotros tenemos que compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido, pero muchos dicen, no, es que yo no lo hago porque yo no sé cómo, y no sabe uno cómo, porque no nos interesa permanecer en su palabra, porque tenemos la excusa, es que yo ya no aprendo mucho, es que yo no sé. No, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Esforzarnos y conocer la palabra de Dios, y es la que nos va a sostener en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo hoy. Amén. Amén. Sí, amén. Entonces tenemos que continuar en la palabra de Dios, tenemos que seguir creyendo. Mire, cuando los que están casados, es muy fácil casarse, ¿verdad? Y tener una boda bonita. Muchos se casan y tienen su boda bonita. El problema no es el llegar al casamiento, el problema es permanecer a través de las crisis, a través de los problemas. Esa es la situación. Bueno, el ser un discípulo es lo mismo, es fácil creer, ¿verdad? Pues si nos dicen, mira, si vienes a Jesús, las cosas van a mejorar y esto, claro, tú crees porque te dicen que todo va a estar bien. Cuando tú te casas y haces una promesa en el altar y le dices a tu cónyuge, prometo en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en todo eso, decimos sí, porque hay una emoción, ¿verdad? Sí. Está bonito el ambiente, pero que cuando viene la crisis, que cuando viene el problema matrimonial, ahí es donde realmente se forja el matrimonio. Bueno, el discípulo es igual, necesita creer, es lo primero, pero después permanecer. ¿Y dónde vamos a permanecer? En su palabra, porque su palabra, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces es la que nos va a alumbrar el caminar, pero para eso necesitamos que permanecer. Así es que el matrimonio es un compromiso, el ser discípulo de Cristo también es un compromiso, es seguir, ¿verdad?, luchando en la relación continuamente. Nosotros tenemos una relación. Si usted ha aceptado a Jesús y ha nacido de nuevo, tiene una relación con Jesús. ¿Cuál es el compromiso? Permanecer en Él, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, el propósito del discipulado, el que la iglesia retome y escudriñar la palabra, es muy importante, es esencial, porque los versículos que hemos leído dice que Dios nos mandó y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tenemos que enseñar los estatutos, los mandamientos de nuestro Dios y permanecer en la palabra,
que algunas veces sentiremos hermoso y maravilloso la presencia de Dios, pero otras veces no. Pero su palabra no cambia, su palabra permanece para siempre. Entonces nosotros tenemos que creer en la palabra, aunque algunas veces no vamos a sentir. Ahí es donde decíamos, Mando, que hay que balancear, ¿verdad?, la manifestación del Espíritu Santo, balancearlo con el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo se tiene que ir trabajando, ir buscando cada día, el que seamos guiados a través de su palabra, a través de nuestras conductas, y la manifestación del Espíritu Santo a veces Dios no la da en su grande amor y su misericordia, pero el fruto del Espíritu hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse. ¿Y cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a lograrlo? Permaneciendo en la palabra de Dios. Así es que vamos a escoger, ¿verdad?, y hacer el esfuerzo de ser buenos discípulos de Jesús. En este tiempo que hemos estado teniendo las clases, hemos oído testimonios, Mando, y ustedes saben, hermanos, que ustedes y amigos que nos escuchan, muchas personas, nunca, es más, es triste decirlo, pero hay pastores o que se autodominan pastores que nunca han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Nunca la han leído en su vida. Y yo soy pastor y hasta, ¿verdad?, poquito más, pero nunca en su vida han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Hay cristianos que tienen muchos años de cristianos y no han leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Entonces ahí es donde nosotros queremos que la iglesia actual, ¿verdad?, pueda ser edificada a través de la palabra de Dios. Los hombres fallaremos, el mundo fallará, el gobierno fallará, pero su palabra nunca vuelve atrás vacía. Su palabra nunca nos fallará. Sí, es que sabemos que ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, y es cuando comienza Pablo a animar a Timoteo a que siguiera instruyendo a la siguiente generación, a las siguientes personas que sean aptos, que son fieles a la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que entender, porque ahí después de eso da 3 ejemplos sobre ser de un soldado, un atleta y un labrador. Y es entender de que cuando el discipulado de cierta manera a veces es difícil, sí, pero cuando dice ser como un soldado es porque el soldado sabe lo que va a hacer. Él sabe, él deja la conformidad que tiene, su confort que está en su casa, y sale y hace lo que tiene que hacer, porque sabe que hay hay algo mucho más grande que es más importante que lo que es su casa, sino que es el reino de Dios. Habla sobre el atleta, que el atleta se prepara, el atleta sigue a diario buscando. O sea, ellos no dicen, voy a tomarme 6 meses de vacaciones, como muchas veces nosotros como cristianos hacemos. Pues ellos no dicen, si un atleta hace eso, olvídese, no va a poder nunca llegar a las Olimpiadas, no va a poder llegar a la meta, no va a poder triunfar. Es como decir que este atleta se preparó, pero nomás quiere para que cuando comience la carrera, a la mitad de la carrera se termine y no pueda terminarla. Y nosotros tenemos que entender, y un labrador es esa persona que se esfuerza, que está listo para trabajar, que trabajan duramente y que trabajan si están solos o si tienen gentes alrededor de ellos, trabajan muchas horas y se esfuerzan. Nosotros es lo que tenemos que aprender a hacer en nuestras vidas, de ser esas personas de que podamos ayudar en la área que Dios nos ha puesto, en la área que Dios que nos haya instruido, que hagamos eso, que entendamos que, ¿se imagina si nosotros ahorita estuviéramos corriendo y tuviéramos una carrera de ¿cómo se llaman los que pasan el batón? De revelo, ¿verdad? Sí. Y se pasan, y imagínense que vamos corriendo, yo le paso, y usted, pastor, me pasa el batón a mí, la estafeta, y yo se la paso a Eric, y a Eric, en vez de pasársela a Vianney o pasársela a alguien más, se queda parado, sentado y dice, no, yo ya no quiero. ¿Qué pasa ahí? Todos perdemos, se detiene. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la iglesia se compone de que todos vamos a aportar. No es nomás de que el pastor va a poder hacerlo, sino que todos tenemos que aportar en una área, en otra área, ayudar a que sea
es el cuerpo, que podamos terminar la carrera, de que todos juntos nos animemos y nos ayudemos a través de la palabra de Dios a poder llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Así es. Y yo creo que el ser discípulo, ¿verdad?, nos da un verdadero compromiso, porque si yo digo yo soy discípulo de Cristo, quiere decir que yo tengo la responsabilidad de pasar, ¿verdad?, lo que yo he aprendido a alguien más. Entonces la iglesia de hoy en día como que aprendió solamente a recibir. Hoy platicaba con mi hijo y decíamos, o sea, los cristianos de hoy, la iglesia de hoy, siempre decimos, vamos a la iglesia a ver qué recibo de Dios, a ver cómo Dios me va a hablar. Estamos como siempre esperando que recibir algo de alguien. Pero un discípulo ya recibió, pero recibió para dar. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que recibimos y no compartimos las buenas noticias que tenemos en el Evangelio. Y el verdadero discípulo tiene que compartir. Así es que yo les animo, les pongo este peso sobre sus hombros. Necesitamos ser discípulos y compartirles a otros lo que nosotros hemos aprendido, porque un discípulo es aquel que aprende, aquel que estudia. Entonces tenemos una responsabilidad, tengamos mucha sabiduría o mucho conocimiento o poco, nuestra responsabilidad es llenarnos de su palabra, permanecer en su palabra para poder compartirle a los demás y quitarnos de nuestra mente el que vengo a recibir. Ok, va a recibir, pero ¿para qué recibimos? ¿Para quedarnos con todo el conocimiento? ¿Para qué estoy tomando una clase? ¿Para qué estoy aprendiendo la Biblia? ¿Para yo nomás decir que sé o para compartirles a otros las verdades que están ahí en la palabra de Dios? Por eso es importante que la iglesia vuelva y la importancia de la educación cristiana dentro de la iglesia. Eso es más importante que tener un servicio maravilloso, que tener un culto bonito, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios es un complemento de todas las otras cosas. Por eso es esencial e importante que nosotros, ¿verdad?, escudriñemos las Escrituras, porque ahí está la vida eterna. Entonces hay dos opciones para nosotros, o sea, ser cristianos carnales o ser cristianos espirituales. El estudio de la palabra, el ayuno, la oración, la búsqueda, la reunión, el compartir con otros nos va a ayudar a ser más espirituales que carnales. Cuando tú y yo compartimos algo, nos comprometemos más, ¿verdad? Cuando testificamos, nos estamos comprometiendo de dar buen testimonio. Si tú compartes en tu trabajo a los otros y les dices, yo soy cristiano, automáticamente la gente automáticamente nos va a ver y a ver qué hacemos mal, ¿verdad? Automáticamente le estamos dando el derecho a las personas para que juzguen nuestras actitudes. Por eso si decimos que somos discípulos de Cristo y la gente nos critica porque hacemos algo malo, no nos debemos de enojar, sino nos debe de dar vergüenza, porque Jesús no lo haría, ¿verdad? Entonces ahí es donde la iglesia ha perdido el poder que Jesús le dejó por falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que someternos al señorío de Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos de someternos, hablamos de un compromiso real con Jesús. Entonces nosotros tenemos que comprometernos. Nosotros les animamos, hermanos. Si usted nunca ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, léala. Y es que no le entiendo, es que usted lea la palabra de Dios. Y cada vez que usted lea la palabra de Dios, siempre va a encontrar algo nuevo. No sé si a ti te ha pasado, yo sé que tú has leído la Biblia algunas veces también, y yo sé que sacamos siempre, esto como que lo pasé en blanco, sí. No me acuerdo de haber leído esto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y siempre va a estar hablando a nuestras vidas en el momento oportuno que nosotros necesitamos oír. No, lo que no nos damos cuenta es el gran legado que Dios ha dejado en nuestras vidas en la palabra de Dios. Se nos ha olvidado qué tan importante es. Aquí en este libro, en el segundo Timoteo, es una de las últimas cartas, si es que no la última carta que Pablo escribió antes de que muriera. Ahora, imagínense esta persona que está a punto de morir, ya sabía él que sus días estaban contados en esta tierra, pero de todas maneras
tomó el tiempo para poder dar una palabra de sabiduría, de consejo a Timoteo para que siguiera continuando la palabra. ¿Se imaginan lo que Timoteo cuando se dio cuenta que esa letra que recibió de Pablo era la última palabras de su maestro, de persona que discipuló su vida? ¿Cómo la atesoró? ¿Cómo la tomó para sí mismo? Y dijo, ¿sabes qué? Esto es tremendo porque es las últimas escrituras, la última palabra que Pablo me dejó para mí. A veces no nos damos cuenta que es de la misma manera lo que hizo Dios con nosotros. Él nos dejó su palabra para que la atesoremos, para que entendemos que a través de ella es donde vamos a poder entender su propósito, entender el propósito por lo cual estamos aquí en este mundo. Y se imagina si usted ahorita le dijera que hoy este servicio es el último servicio que vamos a poder estar juntos, y te dijera, ahorita tienes la oportunidad de escribir tus últimas palabras para que dejes un legado a esas personas que conoces, a tus familiares, a tus hijos. ¿Qué serían esas palabras? ¿Qué dejarías? ¿Lo que dejarías sería un legado que está basado en la palabra de Dios, o sería puro resentimiento, o qué hubiera hecho, qué no hubiera hecho esto otro? Por eso es importante que nosotros apreciamos el tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí y poder ser de bendición para otras personas. Y que esta palabra es viva y eficaz y nos ayuda, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos ayuda a poder cambiar esos malos hábitos que nosotros tenemos, nos ayuda a poder a seguir adelante. Y por eso es importante que cada uno de nosotros tomemos el discipulado de poder enseñar a las otras personas también. Quiero leerle aquí en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú hablabas de Timoteo. Timoteo en algún momento, como era un pastor joven, en algún momento su fe claudicó, ¿verdad? Y estaba atemorizado porque había mucha persecución. Entonces como que quiso atemorizarse, y Pablo le escribe, le exhorta con la palabra de Dios y le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, porque Timoteo estaba como que titubeando por la persecución que estaba pasando, ¿verdad? Porque a todos nos pasa, mas sin embargo Timoteo permaneció fiel, ¿verdad? Hasta el final. Por eso la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Nosotros a que la palabra de Dios es la que nos puede guiar, dirigir, puede ayudarnos. Y también en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 20, Pablo le habla a Timoteo y le dice estas palabras: oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesaron algunos desviándose de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Pablo le advierte muchas veces: ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Ten cuidado, no te desvíes. Y nosotros, ¿verdad? El discipulado nos ayuda. Por eso es importante, porque tú decías al principio que la iglesia ha tomado muchos recursos del mundo para poder hacer crecimiento. Hemos metido el humanismo a la iglesia. Y Pablo aquí le dice, hey, hay cosas vanas, ¿verdad? Pláticas que no edifican, cosas que no nos van a ayudar. Hay argumentos, ¿verdad? Que falsamente la ciencia ha dicho esto es bueno, pero nosotros tenemos que regirnos. Por eso es importante, para no perecer, para no ser desviados, tenemos que tener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así es que, amados hermanos, nosotros les invitamos a que escudriñe la palabra de Dios ahí en su casa, lea la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Cuando emprendamos otra vez el discipulado los jueves, si usted no ha venido, véngase, le va a hacer mucho bien, le va a hacer mucho bien a su espíritu y también a su alma,
porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y penetra hasta partir el alma, el corazón, las coyunturas. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que hacer. No diga, ay no, estoy cansado para estudiar la palabra de Dios, ay es que no quiero, no, porque eso es lo que nos va a sostener en tiempos como este, en tiempos de crisis. Entonces un discípulo es aquel que aprende, aquel que puede ser enseñado. ¿Para qué vamos a aprender? Para enseñar a otros. Si Timoteo hubiera claudicado, ¿verdad? O si los apóstoles hubieran claudicado y no hubieran sido buenos discípulos, nosotros no estuviéramos aquí. Si alguien no nos hubiera compartido el evangelio a nosotros no estuviéramos aquí. Así es que nosotros tenemos que continuar con la gran comisión. Por eso es de esencial, ¿verdad?, que la iglesia retome, ¿verdad?, la educación cristiana y conozcamos la Escritura y podamos ser verdaderamente iglesia, salir de estas cuatro paredes y poder compartir las buenas noticias de nuestro Señor y Salvador. Ya estamos casi cerrando esta hora. Termina con un pensamiento, Mando. ¿Qué podemos hacer, verdad, para mejorar la iglesia de hoy en día? ¿Cómo podemos ser útiles en las manos de Dios, cumplir el propósito de Dios en el lugar donde Dios nos colocó? Es importante, ¿verdad?, que solamente que tengamos ese amor. Cada uno de nosotros necesitamos un crecimiento, todos necesitamos crecer y lo más importante que nosotros tenemos que entender es que cada uno de nosotros, si queremos verdaderamente poder hacer la diferencia, tenemos que continuar creciendo espiritualmente. Tenemos que seguir entender que el crecimiento no va a venir no nomás nomás venir a la iglesia, sino que cuando te escudriñas la palabra de Dios, el crecimiento viene cuando tú verdaderamente comienzas a conocer y entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hizo Dios por nosotros. Es cuando comienzas tú a entender y que necesitas que ser esa persona, vivir una vida como la palabra de Dios dice, como ese atleta que se esfuerza diario a estar practicando y practicando y practicando. Es lo mismo con nosotros como cristianos. Tenemos que seguir luchando, practicando y practicando, y tenemos que entender que el crecimiento viene también a través del servir. El servir a las otras personas, el poder ser de bendición por otras personas es algo que las personas son impactadas y tocadas también, porque no solamente van a ver nuestras palabras, sino también nuestros hechos. Van a poder mirar que es importante que ellos sepan que hay una iglesia que los ama, que hay una iglesia que quiere verlos, que crezcan espiritualmente. Sí. No solamente de lo que el mundo nos atrae, sino que realmente crezcamos espiritualmente y podamos tener esa paz en medio de estos momentos difíciles que estamos pasando, porque es el enemigo ahorita lo que quiere hacer, es quitar esa paz en nosotros, para que nosotros no podamos seguir el camino, no sigamos discipulando, no sigamos compartiendo lo que Dios ha hecho. Pero creo que en estos momentos es cuando más el cristiano se va a poder ser de bendición para otras personas, sí. El poder compartir y poder enseñar que verdaderamente la paz de Dios sobrepasa todo problema, dificultad que pueda venir, sí, en nuestras vidas. Hoy en día hay muchas personas, hay familiares que están preguntando qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con toda esta situación? ¿Ya vendrá Cristo? ¿Se va a acabar el mundo? Tiene todas esas preguntas, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos aplicamos y escudriñamos la palabra de Dios, vamos a poderles dar una respuesta, no como nosotros pensamos o creemos, sino como la palabra de Dios nos guía, ¿verdad? Y sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, no estamos diciendo que ya se va a acabar el mundo, no sabemos cuándo Cristo venga, pero sabemos que podemos estar en los últimos tiempos, la última generación, y para eso nosotros tenemos que estar con paz, sabiendo que esto puede pasar, pero sabiendo que Dios, ¿verdad?, nos puede guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Entonces ahí es donde está nuestra fe y nuestra confianza. ¿Cómo vamos a hacer crecer nuestra fe? Escudriñando la palabra de Dios. Es el testamento que Dios nos dejó para que nosotros tengamos paz y cuidar nuestro futuro. Entonces, la preocupación de nosotros, de Manantial de Vida, para la iglesia, es que aprendan la palabra de Dios,
que queremos que sienta bonito, queremos que el Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones, lo creemos porque lo hemos sentido, lo hemos experimentado, pero también queremos que balanceemos la manifestación del Espíritu de Dios con el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu se obtiene a través de los años, a través de escudriñar la palabra de Dios, a través de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y tomar la cruz y seguir adelante en medio de cualquier adversidad. Necesitamos que perseverar en la palabra, y entonces tenemos que, a lo mejor un error que hicimos nuestra generación, mi generación, es no haber enseñado a nuestros hijos en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo le enseñé a mis hijos, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ser fieles, y están aquí, pero a lo mejor me faltó el haberles enseñado lo que la palabra de Dios dice, haberles enseñado qué es nacer de nuevo, si ellos ya recibieron a Jesús como el Señor y Salvador en sus vidas, preocuparme por la educación cristiana en la vida de nuestros hijos. Por eso Dios nos dio la oportunidad de retomar esto, y lo estamos a retomar, y aunque a muchos no les gusta estudiar la palabra de Dios, a los que nos gusta vamos a tener que seguir adelante, porque sabemos que es lo que nos va a ayudar a permanecer. Así es que le animamos a que usted ahorita en este tiempo escudriñe la palabra de Dios, compártala con sus hijos, como dice Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Compártela con tus hijos, enséñaselas, ponlas en los linteles de la casa, repíteselas estando en tu casa, en el campo. Vamos a hacer eso, y que Dios nos ayude y nos dé la gracia para poder edificar la iglesia y cumplir la gran comisión. Y ojalá que entendamos, Dios nos está dando una oportunidad más de salir de estas cuatro paredes y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude y ponga hambre de su palabra en nuestras vidas, hambre y sed de Él, para nosotros poder escudriñar. Padre, te damos gracias. Gracias por la vida de Mando, Señor. Gracias por mis hermanos que han permanecido fieles sirviéndote. Padre, tu palabra dice que un neófito no puede enseñar a otros. Una persona neófita es aquel que no sabe, que no entiende, que no conoce la Escritura. Señor, ¿qué les va a enseñar? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Señor, ayúdanos que la luz del Evangelio resplandezca, Señor, en nosotros, y poder nosotros alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Yo sé, Señor, que tu palabra es una lámpara, es una luz que ilumina nuestro caminar, y te pedimos que mis hermanos, Señor, entiendan, mis amigos que nos ven a través de las redes sociales, que entiendan, Señor, que lo importante de la educación cristiana, conocer tu palabra, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, porque ahí, Señor, podemos lograrlo. Padre, el cambio y una vida diferente. Te bendigo, Señor, y bendigo a mis hermanos, y les damos gracias por todo este tiempo, gracias por sus oraciones, gracias por soportar la obra. Les bendecimos y nos vemos el domingo. Acuérdense que estaremos aquí un poquito antes de la 1, aunque tenemos oración, la oración de las 12 a las 12:20, 12:25, vamos a estar orando, ¿verdad? Por este tiempo que hoy más que nunca necesitamos orar. Los que gusten venir, y si no, véngase 15 minutos antes para poder acomodarnos y empezar nuestro servicio a la 1. Y que Dios, ¿verdad?, siga bendiciendo sus vidas, siga bendiciendo todo lo que haga en sus manos conforme a la voluntad de Él. Y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones. Amén.